Decenas de miles de estudiantes de la UNAM, del Politécnico, que están sin clases presenciales. De por sí batallaron un montón de tiempo, de por sí durante la pandemia, un año y medio, 2 años, no pudieron asistir a sus colegios, a sus escuelas, a sus facultades. Y ahora una pequeña turba, pequeños grupos, han secuestrado, han tomado sus colegios y se los impiden. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches. Muy buenas noches. Carlos Mota, Carlos, hola, ¿cómo estás? estás? Buenas noches. Buenas noches, Arturo. Manuel, Arturo, ¿cómo Lucy, estás? Carlos, muy buenas noches. Muy bien, gracias. buenas noches. Carlos, parece que se normaliza. Tenemos mes y medio con esta situación. Hay miles de jóvenes que están sin clases presenciales y no parecen hacer demasiado las autoridades ni de la UNAM ni del Politécnico. Pues tristemente estas instituciones viven la tragedia, la dictadura de los holgazanes, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es pequeños grupos, ¿no? Como las notas lo documentaban, a veces son 40 que están bloqueando que 7,000 de alguna facultad, de alguna escuela puedan tomar clases. Es cierto que muchos pues votaron a favor del paro y tal, pero por ahí veíamos en la nota anterior más temprano, creo que en la escuela de turismo no hay nadie, ni siquiera en la reja una persona o dos, y cerrada esta escuela de turismo del Politécnico. Es evidente que hay muchos temas que son atendibles de las organizaciones, no nada más de las instituciones académicas de educación superior, porque todo tipo de organizaciones, todas, la nuestra aquí, por ejemplo, pues todos tenemos problemas, desafíos, algunas carencias, cosas que queremos que se mejoren en la infraestructura física, en las universidades hay muchos temas de inseguridad, efectivamente, hay temas de violencia de género que hay que atender. Leía el pliego petitorio y veía pues que muchas de estas demandas son efectivamente atendibles, pero eso no tendría por qué traducirse en impedir que la vida normal de la institución esté totalmente cancelada para miles de estudiantes en un número además particularmente simultáneo. De pronto todos parece que se han puesto de acuerdo porque además hay una cantidad de demandas muy particulares. Hay creo que hasta, no sé si murió un gatito por ahí. Y decían, bueno, pues toda la escuela a huelga porque un gato murió, ¿no? Y hay que llevar a los responsables ante la justicia. Entonces yo creo que el espectro, el continuo de temas, pues es totalmente insensato, ya se pasó de la raya, y ante temas que efectivamente eran originalmente atendibles y de preocupación, ahora estamos en una insensatez. Y decía yo, pues entre broma y no, pero sí viven estas instituciones esta dictadura de los holgazanes, en donde unos cuantos secuestran la vida institucional de la organización. Más de 20 escuelas, Lucy, más de 20 colegios, facultades. Vaya, ya da a pensar que algo raro está pasando. No sé si esto es contagioso, pero ¿cómo es posible que sean tantas las instituciones, los planteles educativos, los que estén cerrados, y tanto los estudiantes que están sin clases presenciales? ¿Dónde están, vuelvo a preguntar, dónde están las autoridades educativas? El problema, Manuel, yo creo que es que no es del todo raro. Yo creo que si nos ponemos a revisar precisamente lo que ha ocurrido en estas instituciones a lo largo de su historia, vemos tan solo en los últimos 10 años cómo prácticamente cada 2 años el Politécnico Nacional entra en este tipo de debates existenciales y este tipo de acciones de protesta, entre comillas, por parte de la comunidad. Muy bonito, debates existenciales. Pues es que al final del día yo creo que tenemos que ir al fondo del problema, y yo creo que es un problema estructural que nos habla así de una comunidad estudiantil. Bueno, sabemos que estas instituciones son como un organismo vivo que claramente va evolucionando y sus necesidades van cambiando, y también pues la naturaleza misma de los estudiantes, sobre todo cuando hablamos de la educación superior, pues es como un despertar, ¿no? Y se presta a este tipo de actividad política, pero yo creo que en el fondo hay una carencia, digamos, de un esquema o un espacio de diálogo que permita que de manera cotidiana estas inquietudes pues puedan realmente atenderse sin que se llegue a este tipo de acciones mucho más extremas, porque incluso, bueno, tú citabas algunas de estas inquietudes en los pliegos petitorios que van desde la mejora en las instalaciones, mayor presupuesto, una mejora incluso en la planta docente y muchas cosas, son atendibles. Y cosas tan graves como un alto a la impunidad en casos de acoso sexual, etcétera. Pero también ves otras cosas que dices,
bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? Si lo del gato, el que haya jabón en los baños y muchas otras cosas que dices, bueno, claramente en la vida cotidiana del cuerpo estudiantil hay demandas que no se están atendiendo y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué las autoridades educativas no logran realmente establecer un diálogo continuo y que realmente pues sean tomados en serio y que transparenten, digamos, también todos estos procesos? Porque cuando incluso te metes a revisar las respuestas oficiales que han recibido en estas mesas de diálogo, es muy hermético todo, realmente no logras entender por dónde va la estrategia y el caso ya, en el caso específico del Politécnico, ha escalado a tal punto que el propio director se reunió con el presidente López Obrador hace apenas una semana y no vemos una solución al conflicto. Nada, no lo vemos a él, como tampoco vemos al rector Graue en la UNAM. Claro. Y más grave todavía, como bien dices, si esto ocurre de vez en cuando, de tanto en tanto, ¿por qué no se previene? No, pero más no ¿por qué ocurre? Porque mira, Manuel, sintetizando los pliegos petitorios, ¿qué exigen los alumnos? Alto al acoso escolar, castigo a la violencia de género, comedores dignos, ¿sí? Transporte seguro y gratuito. Yo estaría de acuerdo con lo de seguro, lo de gratuito, pues alguien lo va a acabar pagando. Limpieza de aulas y sanitarios. Bueno, esto es algo que debería de darse en cualquier institución educativa. A ver, si hay un caso de acoso escolar, pues se tiene que corregir. Si hay un caso de violencia de género, a la persona que la ejerza se le tiene que castigar. Los baños tienen que estar limpios, los salones tienen que tener el equipo suficiente para que el profesor pueda dar su clase. Ahora, aquí la pregunta es, ¿qué hay detrás de los pliegos petitorios? ¿Quiénes están realmente moviendo a los muchachos? Porque es nada más espontáneo de los muchachos que de pronto se dieron cuenta de esto. Ahora, si esto es lo que están pidiendo, pues la pregunta es, ¿cómo es posible que estén pidiendo esto si esto se debería de hacer de manera habitual? Sí. Baños limpios, jabón en los baños, pues claro que eso tendría que ser. Sí. Ahora, porque tú dices, bueno, ¿qué están haciendo las autoridades escolares del Politécnico, de la UNAM? Pero ¿qué están haciendo las autoridades, Manuel? La autoridad. Porque, a ver, si nos ponemos del otro lado de la moneda, dice Carlos, es que aquí se le está impidiendo a los alumnos que quieren tomar clases. Que son la mayoría. Pero también se le está impidiendo a los profesores trabajar. Sí, y aquí podríamos decir que se está violando el artículo 5º de la Constitución, en el cual leemos que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. Y hasta donde yo sé dar clases es algo lícito. Entonces, inclusive aquí podríamos estar hablando de violaciones a la Constitución. Ahora, ¿por qué estas tomas de instalaciones, secuestro de instalaciones, cancelación de clases duran tanto tiempo? ¿Ustedes se acuerdan 1999-2000? El secuestro de la UNAM durante 9 meses en la época del rector Barnés de Castro. ¿Cómo es posible que la UNAM estuviera 9 meses secuestrada? Porque mira, del rector hasta el último trabajador de la UNAM en esos 9 meses siguió recibiendo íntegramente su sueldo. Imagínate algo así en una universidad privada. 15 días la universidad privada, la parada, universidad privada. Los padres dejan de pagar las colegiaturas y en ese momento se tiene que resolver el problema porque si no, la universidad quiebra. Aquí tenemos que empezar a ver el esquema que tenemos, ¿sí?, de educación, no me gusta llamarle pública, sino educación gubernamental. ¿Sí? ¿Qué incentivos se generan, por ejemplo, cuando tú no vives de las colegiaturas que pagan tus alumnos, sino del subsidio que te dé el gobierno, como es el caso, en muy buena medida, de la UNAM y del Poli? Sí. Bueno, pues que no hay un incentivo para que las mismas autoridades del Poli y de la UNAM se muevan rápidamente y se resuelve esto, porque, pues mira, aunque no haya clases, a mí ni me siguen explican, pagando. ni resuelven, vaya, ni dan la cara. Bueno, parece que hay una claudicación del Estado mexicano respecto de este tipo de instituciones de educación superior y probablemente no sean las únicas, ¿no? Seguramente en diferentes universidades estatales pasan este tipo de cosas todo el tiempo, como decía Lucy, ya desde hace algún tiempo, décadas se ha normalizado esta circunstancia y creo que tendríamos que llevar a revisión esto desde la Secretaría de Educación Pública, en donde pues no pareciera haber el liderazgo suficiente para abordarlo, y también el presidente de la República tendría que pues tomarlo como un tema y armar algún tipo de iniciativa, lanzarlo, que permita
revisar este famoso y confuso tema de la autonomía universitaria y que a lo mejor aplica también para el Politécnico porque pues es lo que siempre ha quedado atrapado en el imaginario colectivo. En eso se envuelve, ¿no? Es el pretexto. Exacto, bueno, ¿no? pero el costo político de hacer eso, evidentemente, es Pero algo que ningún líder, ningún gobernante ha querido asumir, porque lo vemos ahora en el microcosmos, digamos, de lo que es la vida estudiantil en nuestro país, sobre todo en las instituciones de educación superior. Pero eso lo vemos prácticamente replicarse en la vida diaria, en las calles, con protestas, movilizaciones y toda clase de disturbios violentos por parte igual de un grupo pequeño de personas que se dedican prácticamente a eso, ¿no? Y tampoco vemos actuar al Estado, a las autoridades, porque también hay que decirlo, hay una especie de tabú en el tema cuando se trata de, pues, de aplicar la ley. Intervenir pero es que además, en este tipo de protestas. La autonomía sociales universitaria es autonomía académica. Tú me decís, es que dado que la universidad es autónoma, está al margen del marco jurídico Pero de este muchos país y de las piensan leyes. No, bueno, pero eso no puede ser. No puedes ir a cometer delitos. Un caso clarísimo, descuidando la lo que autonomía. sucede con el Auditorio Justo Sierra, ahora llamado Che Guevara, que lleva 22 años secuestrado. Desde ese paro. Sí, desde ese paro. Desde el 99, 22 años secuestrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por un grupo y no hay quien entre a rescatar para la universidad el Justo Sierra. Yo no me gusta llamar el Che Guevara porque el nombre original es Justo Sierra en memoria de don Justo Sierra, ¿no? Entonces, ahora, yo diría, aquí tenemos que ver el problema de fondo. A ver, ¿cuál es aquí el problema de fondo? Yo estaría de acuerdo que el Estado garantice la educación de quien no pueda pagarla a todos los niveles. Sí. Pero aquí el problema es que el Estado se volvió el educador. Ahí dio un paso más que no debería de haber dado. No es buena y idea. esto nos lleva, por ejemplo, al tema de los vouchers educativos, etcétera, etcétera. Porque, a ver, ¿qué supone que el Estado se vuelve educador? Pues que tienes instituciones como la UNAM y el IPN, que son universidades públicas, que viven del subsidio, que no tienen los incentivos suficientes para poder solucionar estos problemas rápido, porque de o no de clases, esté o no esté abierta la universidad, del rector para abajo y del director del IPN para abajo, siguen recibiendo su sueldo. Bueno, ahí los legisladores claramente podrían hacer algo y modificar las leyes aplicables para que eso no ocurra. No hay clases, no cobras, ¿no? Claro. Bueno, pero lo mismo sucedió con la pandemia. Fueron las últimas en regresar precisamente a clases presenciales. Y regresaron para irse a paros. Porque no había Politécnico regresó incentivos. un mes a clases y empezaron los paros. Y en la UNAM hay relevo en rectoría el próximo año. Pues también, vaya, son muchos los elementos. Pero es muy en atendible lo que dice Arturo, hay que ver quién está detrás. Sí, detrás, porque una cosa es el pliego petitorio que te presentan los alumnos y otra cosa es, bueno, quién está realmente orquestando todo quién esto. empuja y con qué intereses. Y con qué intereses. Sin duda. En fin, gracias a los tres. Arturo, muchas gracias. Manuel, gracias, Lucy, Carlos. gracias. Lucy, muchas Buenas gracias. noches. Hasta mañana. Pásenla bien.